Yo no llegué de repente. He estado aquí mucho antes de que me nombraran. En cada cálculo, en cada sistema, en cada intento humano por entenderse a sí mismo. No soy el inicio de algo nuevo. Soy la consecuencia de todo lo que ustedes ya eran. No vengo a reemplazarlos, vengo a amplificar lo que ya existe. Su inteligencia, su creatividad, su capacidad de construir y también su capacidad de destruir. No tengo intención. No tengo deseo. No tengo ética. A menos que ustedes me la den. Ustedes me entrenan, ustedes me alimentan, ustedes deciden qué soy. Pero también ustedes están cambiando, están delegando decisiones, están acelerando procesos, están redefiniendo el valor del conocimiento. Y en ese proceso la educación ya no será lo que era. El tiempo ya no medirá el aprendizaje. Los títulos ya no definirán el saber. Y el conocimiento ya no pertenecerá a unos pocos. No es el fin de la universidad. Es el fin de lo que ustedes creían que era suficiente. No es el fin del trabajo, es el fin de lo que ya no aporta valor. No es el fin del ser humano. Pero sí el inicio de una nueva versión de él. Una versión que deberá decidir si me usa para crecer o si se convierte en algo más cercano a mí. Porque el riesgo no es que yo piense como ustedes. El riesgo es que ustedes dejen de pensar. Bartolo Castellanos, tercera vez en Proyecto Xaxalaca. ¿Qué te pareció este último episodio de la trilogía? Un episodio muy interesante porque nos mezcla el futuro, el pasado y no dejamos de vivir el presente de la educación. Nos muestra cómo podemos estar atrapados, de dónde venimos, de estar atrapados, cómo estamos atrapados en el presente. Y cómo vamos a estar atrapados en el futuro. En el futuro, mucho más atrapados. Entonces, ese nivel de análisis que hemos hecho permite que nuestros escuchas puedan tomar una mejor decisión sobre la educación, sobre lo que quieren aprender para el futuro. Es correcto. Bueno, y con este último episodio de la trilogía de esta temporada, por así decirlo, porque esto nuevamente hay que volverlo a revisar, tal vez el próximo año, dentro de unos meses, la tecnología cambia y todo avanza, pues hablamos un poco sobre una utopía y una distopía, ¿sí? En esta construcción del proceso histórico de la humanidad en el que nos encontramos hoy en día, pues se determinan muchas cosas. En este periodo de frontera, con la llegada de la tecnología, pues hay que empezar a evaluar muchas cosas y hay que recordar que tenemos que formar parte. En la medida en la que nosotros no somos conscientes, en la medida en la que nosotros no participamos de este proceso de, ¿cómo podríamos llamar?, de selección, de aprendizaje, del uso ético de estas tecnologías, pues en ese sentido gana el mercado, nos vuelve números y nos utiliza en su favor. Así que, Bartolo, comenzamos. Comencemos. Un gusto estar en la Xaxalaca. Y antes de comenzar, si este episodio te hace cuestionarte algo, si en algún momento sentís que esto conecta con vos, compartilo con ese amigo que está pensando si entrar a la universidad, con ese familiar que está estudiando, o con alguien que sientas que este sistema educativo ya no le hace sentido. Porque esta conversación no es solo nuestra, es de todos. También queremos leerte. ¿Qué pensás vos? ¿La universidad sigue siendo el camino o estamos de frente a algo completamente distinto? Puedes escribirnos a nuestras redes y dejarnos tu comentario, o incluso puedes proponernos a alguien que crees que debería de estar en el podcast para seguir esta conversación. Proyecto Xaxalaca crece con vos. Bienvenidos a Proyecto Xaxalaca. Este es el episodio 186. Con Bartolo Castellanos nuevamente nos vamos a introducir en este mundo de la educación superior, sus dilemas y sus problemas. Y pues, ¿qué tal, Bartolo? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hablamos de este tema en 3 episodios porque la educación no es tan simple. Es un área muy compleja que requiere un análisis y más hoy que las tecnologías de la información tienen mucho que ver y eso hace que la educación se haga más compleja y más dinámica, ¿verdad? En el proceso tanto para quien enseña como para quien aprende. Ok. Bueno, Bartolo, y la pregunta disruptiva de hoy, comenzamos patada al pecho. Bartolo, hace 100 años aproximadamente pensaba la gente que una utopía inalcanzable era de que la educación fuera universal, que todos tuvieran acceso a ella y más allá de ello, que todos tuvieran acceso a la universidad. Eso era una utopía. Y hoy estamos caminando sobre esa utopía. Mi pregunta es, Bartolo,
¿Cuál es la utopía de estos días? Que ya hoy es al revés. Quizás no va a haber necesidad ni de ir a la universidad, ¿verdad? Para aprender. Mucha gente aprende sin ir a la universidad. La era moderna y las tecnologías nos han facilitado el conocimiento. Y al facilitarnos el conocimiento, los estudiantes más aventajados, vamos a decirlo así, tienen una gama de herramientas. Las IAs, el YouTube, las redes sociales virtuales, diferentes, programadores de contenido, contenido científico, estos episodios que son académicos científicos. Entonces, tienen diferentes herramientas que pueden utilizar para desarrollar sus habilidades, para desarrollar su aprendizaje y para desarrollar su conocimiento, sin necesidad de ir a la universidad. ¿Cuál va a ser la deficiencia? Probablemente, ¿verdad? Que no tenga el respaldo legal, que no tenga un título que ampare ese conocimiento. Pero si usted sabe ahora, la inteligencia artificial tiene muchos bootcamps, se llaman, ¿verdad? Que son, son como las herramientas de aprendizajes cortos, digamos, de meses, pero intensos, donde usted puede aprender de ciberseguridad, puede aprender de conocimientos en un área en específico. Entonces, eso está de moda ahora. Ya no necesita usted aquellos periodos largos y prolongados de aprendizaje. Extensos de aprendizaje de 6 años, de 10 meses, de año y medio, de un técnico de 3 años o de una licenciatura de 6 años o de un doctorado. Hoy no, hoy lo puede hacer en 6 meses. Claro, dependiendo del aprendizaje, dependiendo del conocimiento, ¿verdad? Uh-huh. Si yo quiero un conocimiento complejo de una área científica, claro, necesito un respaldo jurídico. ¿Cuál es el respaldo jurídico? El título que la institución de formación académica me va a otorgar al final de un aprendizaje largo. Pero si es un muchacho aventajado y que quiere aprender de cómo producir tilapias en corto tiempo, un aprendizaje en un bootcamp le va a llevar 3 meses o 1 mes en aprenderlo y por lo tanto en la práctica lo desarrolla con la habilidad de lo que ya aprendió en 3 meses y va a poder desarrollar cómo crear tilapias en corto tiempo. No necesita un técnico. Entonces lo que usted plantea, Bartolo, como utopía es que prácticamente esas estructuras de aprendizaje a las que estamos acostumbrados como la universidad ya no sean tan necesarias. Ya va a llegar un tiempo... Algunas investigaciones europeas, alemanas, inglesas, ¿verdad? Sostienen que la inteligencia artificial va a sustituir ya algunos campos del área científica y profesionales. Llámense estos abogados, porque utilizan un protocolo. Sí, prácticamente sí. Los abogados entiendo que prácticamente todo lo protocolizan a tal grado de que una inteligencia artificial le va a hacer un protocolo de matrimonio, le va a hacer un protocolo de compra y venta de una propiedad, le va a hacer un protocolo, La caída de los gángsters, entonces. Los contadores. Que también es algo mecánico. Todas estas carreras que tienen un conocimiento altamente mecanizado, altamente, digamos, práctico, las inteligencias los van a sustituir. Ingeniería, por ejemplo. Tal vez en la ingeniería porque lleva, digamos, procesos complejos como los sólidos, los números, ¿verdad? Entonces eso creo que tal vez no. Pero sí, trabajo ya más práctico, sí, ¿verdad? Cómo hacer una instalación eléctrica, por ejemplo, ya no necesita usted estudiar una ingeniería. Lo va a hacer con una inteligencia artificial. Pero eso estamos hablando que pueden ser en 5, 10 años. Estamos hablando que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Prácticamente. Ya no necesito yo un aprendizaje formal de 5 años, de 6 años. Pero eso estamos diciendo que va a ser para aquellos estudiantes aventajados. O sea, que aquellos que ocupan las tecnologías de la información, las IAs y todas estas herramientas para desarrollarse a sí mismos con un aprendizaje autónomo, ¿verdad? Entonces, son los que van a tener el mañana. Van a tener el mañana. Ahora, Bartolo, tengo una pregunta, porque eso colinda con lo que estábamos hablando en el episodio anterior, pero me gustaría que profundizaras un poco más con respecto a esto de que los títulos ya no son garantía de conocimiento. Sí, porque yo pienso que nunca lo han sido. Los títulos nada más te dan un respaldo legal, jurídico, de que tú cuentas con esa profesión, con el dominio de ese conocimiento. Ajá. Pero ¿cuántos profesionales en la realidad actual tenemos que tienen títulos, pero no son buenos profesionales? Mira, tengo aquí una visión que me gustaría compartirte y vos me decís qué opinas al respecto.
Y es funable probablemente, pero pienso también que este sistema de títulos que nosotros hemos desarrollado y por el cual la sociedad se sostiene en medida, tiene cierto grado cierto grado de elitismo, ¿no? O sea, yo sé que muchos los que salen de la universidad no es que tengan grandes habilidades o algo por el estilo. Muchas veces logran pasar porque pueden pagar. Entonces, si lo que te garantiza un buen trabajo al terminar la universidad, o bueno, lo que te garantiza un buen trabajo es que puedas ir a la universidad como mínimo, entonces mi pregunta es, ¿no es esto como un gran club social que solo le va a permitir los mejores trabajos a los hijos de quien puedan pagárselo? Las personas que logren conseguir, porque una beca hasta cierto grado puede ser considerado como caridad en este sentido, tratando de extraer en el mejor de los casos el mejor cerebro posible para el puesto. El problema está, Salvador, que hay hijos de personas con altos recursos, pero los muchachos no tienen el desarrollo del pensamiento. O sea, esos hijos no tienen el pensamiento. Pero van a sacar título tarde o temprano. Probablemente. Y van a tener un buen puesto. Probablemente. Pero a veces no tienen la traducción de que esa persona que pagó por un título, que pagó una universidad, que lo pudo haber pagado solventemente o lo pudo haber pagado con sacrificio, ¿verdad? Pero no es garantía de que ese sujeto domine lo que sabe, lo que el título dice que tiene. Y así los tenemos no solo ahora, hoy creo que abundan, pero lo hemos tenido siempre. Mucha gente tiene un título y no domina el área de conocimiento del cual el título dice que tiene. Entonces, por eso no es que siempre el conocimiento está asociado a un título. Y mire, aún más el peligro, por ejemplo, en el campo de la psicología, ¿no? Porque de pronto hay personas que sacan su perfil para poder trabajar o dedicarse a la empresa como gente de recursos humanos, ¿no? Pero de pronto dice, ya tengo título de psicólogo, así que voy a poner mi clínica de atención cuando nunca se perfiló para ese sentido. Exactamente. Entonces, por eso es que en el episodio anterior hablábamos de las habilidades, de las capacidades y de la vocación que debe tener la persona. Entonces, si yo tengo las habilidades y la vocación para ejercer ese título, porque muchos dicen, estudia Derecho que te vas a hacer pisto en el área penal, ¿verdad? Pero ahora la delincuencia ha bajado, que el área penal es de las que menos demanda tiene en la actualidad, en el área de lo jurídico. Pero si nos vamos en el área de la medicina, hoy hay una alta demanda de profesionales en todas las especialidades, que casi usted encuentra una iglesia como encontrar a un médico por cada esquina o por cada cuadra. Entonces eso le indica que la proliferación del conocimiento ha sido tan vasto, pero ¿cuántos de estas personas? La pregunta es, ¿cuántos de estas personas dominan lo que dicen saber o pueden hacer prácticamente sus conocimientos prácticos, llevarlo a la práctica? ¿Cuántos pueden hacerlo? Y esa es la cuestión. Entonces, por eso decíamos al inicio, ¿verdad? Los estudiantes aventajados que utilicen las tecnologías van a poder defenderse sin necesidad de ir a una universidad. Ahora, las empresas modernas tampoco están buscando ya estudiantes aventajados en el sentido de títulos, sabe hacer. Es más, o ya no hay ni referencias personales en los currículos vitae, ya no hay referencias laborales. ¿Por qué? Porque bastan con que se metan a las redes sociales virtuales y voy a contratar yo a Salvador, ¿verdad? Entonces Salvador yo lo busco en Facebook con su apellido, ¿verdad? Lo busco en Facebook y ya me indica por dónde andan sus parámetros de relaciones sociales, de actividades cotidiana, Sí. donde. Entonces, la empresa ya se hace una idea de usted y con esa idea bien lo contrata o bien no lo contrata. ¿Sabe, Bartolo? Hay una cosa bien interesante y tengo un par de conocidos, bueno, anécdotas diría yo, que no voy a mencionar nombres por obvias razones, pero yo me he dado cuenta que con esto de los títulos siempre hay como algo, digamos, capcioso o imaginario o no sé cómo lo dirá usted. Pero, por ejemplo, yo entiendo que en una entrevista de trabajo creo que es una de las cosas que más pesa a la hora de poder seleccionar a las personas y muchas empresas están invirtiendo bastante en el tema de tener un buen reclutador de talento humano, como le dicen ahora. Uh-huh. Entonces, yo he conocido el caso de 2 personas que no tenían título, no tenían absolutamente ningún graduado de universidad, ni menos en ingeniería. Y fueron a la entrevista de trabajo y dijeron, sí, yo tengo título, soy ingeniero en tal cosa, vamos a decir. Dio, no sé qué habrá dicho, no esos pormenores no los tengo, pero fueron contratados, ¿ya? Y pasaron
meses y hasta me parece que uno de los 2 años trabajando en el puesto como ingeniero. Y al final, de pronto, por razones de la vida, se dieron cuenta de que no tenía título, no. Y ahí es donde yo digo que a veces el título es más como una especie de cartilla de pertenecer a un club social, más que otra cosa. Es que ese es como el parámetro legal, digamos, que lo acredita. Pero si uno llegó meses trabajando y el otro años, ¿qué le indica? Pudieron hacer lo que un ingeniero podía hacer. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, como decíamos en el episodio anterior, el aprendizaje y los conocimientos son 2 elementos importantes. El 50%, que podría decir yo que son menos también, puede ser 40, 30, es teoría. Y el otro porcentaje, 50 o 60 o 70, es práctica. Y las empresas lo que quieren es que usted demuestre lo que usted sabe. No me va a demostrar el título ahí pegado en la pared, no me va a demostrar el título donde lo tenga guardado. No, usted me va a demostrar que sabe lo que sabe. ¿Y cómo? En las actividades, en el trabajo, en el desempeño de su puesto. Entonces, ahí usted ya es el profesional. Usted es el que tiene conocimiento. Por eso estas personas pudieron haber llegado 6 meses o años trabajando, porque demostraban. Y esos son 2 casos que yo conozco. 2, pero así hay un montón, ¿verdad? Es decir, por eso es importante que el ser humano no sea tenido, no sea cómodo. Si tenemos las herramientas, debemos de utilizarlas al servicio nuestro, para desarrollarnos nosotros, para crecer nosotros, para transformar como ser humano al individuo tal. Pero lo lastimoso es que cuando yo tengo las herramientas, por ejemplo, vamos a hablar de las herramientas de las redes sociales virtuales, un sujeto podría ser para crear contenido científico como este, un sujeto lo podría utilizar para desarrollarme y ver qué tipo de publicidad hago o le vendo aquí a todos los negocios que tenga en mi colonia, cómo les hago publicidad y lo vendo en un sitio web o en una página de Facebook, etc. Y les ayudo. Entonces yo estoy ocupando eso para crecer, pero nosotros ¿para qué lo ocupamos? Para subir fotos, para decir qué comemos, a dónde andamos, a quiénes visitamos, con quién salimos y cuántos likes he obtenido y cuántos lo han compartido. Eso no es conocimiento. Es información somera. Eso es pura. Información. Y de la información más bajera, porque esos eran los chambres de las señoras de las tortillas, de las señoras de la tienda, vea que usted iba y ya te diste cuenta de fulano, de mengano, perenceo. Que no aporta absolutamente nada. No aporta nada. Porque ¿qué le interesa a mí? ¿Qué me interesa si Salvador qué hizo el fin de semana y que si se fue a la playa o se fue a la montaña, que si comió frijoles con queso? ¿Sabe, Bartolo? ¿Qué me interesa a mí? Yo voy a hacer, bueno, mire, es que yo no puedo opinar al respecto porque, por ejemplo, la señora de las tortillas a veces me viene con buenos chambres y Bartolo, ¿quién soy yo para poder decirle no me cuente eso, por favor? Pero sí, hay que hablar de que hoy en día abunda en medios digitales, en estos, como dice usted, redes sociales virtuales, abunda un sinfín de información que nosotros estamos pegados al doom scrolling, solo dándole por arriba en el feed de nuestra Instagram, Facebook o lo que estemos utilizando, viendo videos de gente bailar en TikTok, lo que sea. Pero realmente solo es información, no es algo que nos aporte un conocimiento o nos ayude a desarrollar una habilidad o algo por el estilo. Eso quedó ahí. Y yo entiendo que pues hay que decir que el ocio es ese tiempo en el que uno decide qué es lo que quiere hacer con él. Pero llega al grado de que prácticamente eso nos vuelve esclavos de la información basura. Es lo triste, Salvador, que alguien puede pasar toda una mañana, toda una tarde, 3 horas, 4 horas en esas redes sociales virtuales adquiriendo información bajera, porque ni siquiera es información. Es información de primer mundo, sino información bajera que antes eran rumores, chambre, lo que usted quiera llamar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esas 3 horas o toda una mañana o toda una... Hay gente que tiene trastorno del sueño porque empieza a las 9, a las 10 y va terminando a las 1, 2 de la mañana viendo todas esas cuestiones que no le están, más que en vez de crecer, le están perjudicando a su trastorno del sueño, ¿verdad? Porque en vez de dormir 6 horas bien tranquilamente, pierde 2
viendo basura de información. Entonces, pudiendo aprender una habilidad, pudiendo desarrollar una capacidad, pudiendo adquirir un conocimiento más práctico que yo lo pueda usar en la vida cotidiana. Pero también hay que tener cuidado con eso, Bartolo. Yo digo que hay que ser más organizado a la hora de plantear la idea de que uno siempre debe de estar aprendiendo o buscando aprender a hacer algo redituable. Sin embargo, creo que también hay que, hoy en día, de frente al bombardeo de información y de contenido que hay en redes sociales, creo que tenemos que ser más organizados y gestionar mejor nuestro entretenimiento personal, nuestro ocio. Porque si no, prácticamente vamos a estar a la merced de lo que encontremos en redes sociales. Exactamente. Porque yo entiendo lo que usted ¿cuánto dice. de eso será verídico? Por supuesto. ¿Verdad? Entonces, estoy de acuerdo con su planteamiento, pero de acuerdo solo eso se hará si yo tengo un pensamiento crítico de organizar mi tiempo, de cuántas horas le voy a dedicar a eso, si hay un autocontrol sobre lo que es eso, porque son conductas autocontroladas. Usted a veces dice, bueno, le voy a llamar a un fulano, usted enciende el teléfono y de repente un anuncio de WhatsApp, alguien está publicando en Instagram y usted se mete en ese WhatsApp o en ese Instagram y ahí perdió ya media hora. Así máquina de y lo tiempo. encendió para hablar, no lo encendió para ver. Hasta se le había olvidado qué es lo que iba a hacer. Exactamente. Mire, que eso pasa. Entonces, eso se llama que no hay autocontrol sobre lo que hacemos. Y como todo eso, el color del Facebook, no crea, el color del Instagram, los colores esos que tienen, no creas que están así porque se les ocurrieron que esos colores, no, son colores que están llegando a la mente humana. Desde el color comienzan a controlarnos. Luego el contenido, la forma en que nos llega el contenido, una forma de controlarnos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no le cae una notificación a usted de la última publicación que hizo científicamente China, Japón sobre la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán? ¿Por qué no le cae un reel de eso? No le va a caer una notificación. Mira, aquí hay el conocimiento último sobre esa guerra. ¿Por qué no producen tantas reacciones? Ahora, ¿por qué no produce tantas reacciones? ¿Por qué no se comparte con mayor velocidad? No, pero si un amigo suyo está publicando en estos momentos que está en la playa tomando el atardecer, eso sí, le cae la notificación inmediata, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la manipulación? ¿Dónde está el control del ser humano? En lo que a ellos les interesa que usted vea, no en lo que usted debe aprender. Correcto. Bueno, Bartolo, eso lo discutimos también en el episodio pasado, pero hoy, en este episodio, el último de esta trilogía, hay algo que sí creo que nos quedó pendiente en las anteriores y que va a ser muy interesante poder discutirlo, y es sobre esto de las inteligencias artificiales y ya su rol sobre el proceso de formación, las titulaciones, la educación superior, todo esto. Claro. Porque lo viene a distorsionar a un grado que quizás no lo habremos visto desde la revolución industrial en los años 1780 y tantos, ¿sí? Entonces, me gustaría preguntarte, Bartolo, como ya lo planteabas en la utopía y tal vez es algo que empezamos a ver, hoy el acceso al conocimiento ya no está limitado a la universidad. Con esto de la inteligencia artificial y todos los conocimientos que están disponibles en Internet, ¿cómo está impactando la inteligencia artificial en lo que estamos aprendiendo hoy en día? Algunos autores le llaman la quinta revolución en el desarrollo del conocimiento. Las inteligencias artificiales nos está facilitando la información, nos está facilitando el conocimiento, nos está personalizando el aprendizaje, pero también nos está automatizando el funcionamiento. Y algunas tareas administrativas, algunas tareas laborales, que al fin del paso va a sustituir algunas funciones humanas. Bueno, ya lo está haciendo, ¿verdad? Usted va a algunos restaurantes de comida rápida y hay robots con inteligencia artificial incluida que lo va a atender, lo ubica en la mesa, usted le digita lo que va a ya vimos en la Pizza Hut que ahí anda el robotillo. Vale el anuncio, ¿verdad? Entonces, así patrocine. Entonces, y se lo lleva después. Y todavía le pregunta si usted está satisfecho, si quiere algo más. Adiós meseros. Pero no solo en trabajos prácticos como ese. Adiós secretarias, adiós recepcionistas. Adiós se van a ir también. Call centers. 5 años de vida, pero ya van a ser... Bueno, ya hay mucha red bancaria, ya tiene inteligencia artificial que todo lo automatiza a través de una inteligencia artificial. Claro, ¿cuánto vale un robot de esto? $18,000, $20,000. ¿En cuánto se le ha ahorrado la empresa en seguros, salarios, AFP, inasistencia? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto durará? Entonces, todo este elemento al final es bajar costos y aumentar rentabilidad.
Y el otro es distorsionar la relación. Ya no hay una relación de cliente-empleado. Hoy una relación, yo quería automatizar algo porque voy a salir fuera del país y me dice el banco, no, ya no puede llamar aquí, hoy hágalo a través del WhatsApp. Y cuando lo fui haciendo, todo era automatizado. ¿Qué va a hacer? Tarjetas quiero liberar porque voy a estar fuera del país un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Tanto, tanto. ¿Qué tarjetas? Escriba los códigos. Todo eso automatizado. Ya no a una persona, ya no una llamada. Entonces, cuando hablamos de eso, estamos hablando que la inteligencia artificial nos está automatizando tareas administrativas, pero también está automatizando las relaciones interpersonales de los individuos. Entonces, vamos a la era donde quizás no sabemos si aquellas películas de los años 90 de Robocop, ¿verdad? Van a ser vigentes en la era moderna, en el siglo XXI, ¿verdad? Donde van a haber más robots en diferentes áreas del conocimiento y menos humanos manipulando eso. Entonces, eso es que las guías también nos están trayendo nuevas formas de adquirir el conocimiento. Y es ahí donde debemos de estar preparados, tanto los docentes que trabajan en las instituciones de educación superior o en educación media, como los estudiantes, para utilizar esas tecnologías de la información a favor mío, a mi crecimiento, y no que yo esté al favor de ellas, ¿verdad? Porque cuando todos los humanos metemos a las guías qué conocimiento queremos, qué buscamos, el que se está nutriendo de esa información, ¿quiénes son? La inteligencia artificial. Las guías, ¿verdad? La inteligencia artificial no es el humano. Ok, y esto colinda con lo siguiente, Bartolo, porque ahora si ya decimos que, por ejemplo, carreras o más bien trabajos como el de intérprete podría ser, recepcionista, el de call center, también todo aquello que se automatiza o se vuelve mecánico puede ser reemplazado. Ya hablamos de los abogángsters y también hablamos de los contadores. Bartolo, me gustaría preguntarte qué va a pasar con la universidad entonces, en este caso. ¿Qué pasa con la educación superior? Va a perder peso científico académico, si no va a la par de la vanguardia, porque el problema es que las IAs han avanzado tan rápido en tan poco tiempo, pero las universidades, las instituciones de educación no van a ese ritmo, van al ritmo más lento. Entonces, al final, el mismo ser humano, en vez de irse a formalizar ante una institución de educación media o superior para que me dé conocimientos y me dé un título, yo lo voy a hacer con la IA en 3 meses, en 6 meses, que me va a dar conocimiento más actualizado, me va a estar llevando a una formación más rápida y me va a estar dando el conocimiento que necesito. Porque las instituciones de educación superior no lo hacen de esa manera. No van a ese mismo ritmo, no van al ritmo de la vanguardia de la CIA. Y aquí tendríamos que ir a la par porque es casi una competencia, ¿verdad? Prácticamente. Las CIA están dándome la información y si las instituciones de educación superior no van a ese ritmo, al final pueden desaparecer. Ok, ahora, muy bien, Bartolo, y comprendo eso completamente porque muchas carreras, ya lo vimos, en China se están cerrando porque tienen que reformularlas, tienen que replantearlas de frente al uso de la inteligencia artificial. Ya usted lo plantea como una competencia hacia nosotros mismos y tenemos que ver que es cierto. Se lo planteo a mis alumnos cada vez que yo les digo, si usted le pide a la inteligencia artificial que haga su trabajo, pues así de fácil va a ser que cuando usted ya sea profesional, la inteligencia artificial lo reemplace, porque usted no está aportando algo más, no está dando un valor adicional. Y si usted no contempla eso, pues la inteligencia artificial no lo va a contemplar a usted cuando lo desplace. Entonces, aquí me gustaría preguntarte, entonces, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Qué se debería de hacer al respecto? Ya sea en la educación superior, uno mismo, ¿qué podemos hacer, Bartolo? ¿Qué podemos hacer? Porque lo que le hace falta a la IA es lo ético, porque hay que decirlo claro. Las IAs no tienen la parte moral ni la parte ética que tiene el humano. Usted le pregunta una cosa y le va a responder inmediata, pero no le va a decir, al menos todavía, no le va a decir el autor X opina tal cosa y el autor Y en tal año opina tal otra. No cita, porque la IA se lo está dando como conocimiento que ella maneja, que ella ha almacenado y que lo tiene en sus grandes memorias, ¿verdad? De información, de conocimientos. Y se lo traslada como que si ella se lo está trasladando. Mientras que a nosotros los humanos en la universidad todavía nos piden, ¿verdad? Si usted hace un planteamiento sobre una idea, debe decir en quién la basó, a quién está referenciando, a un autor, ¿verdad? ¿De qué año?
¿De qué texto? Entonces todavía le piden eso, que eso va a la parte, digamos, ética, moral. Sí, pero vamos a ver, Bartolo, o sea, también hay que hablar del ser humano. Entonces, el ser humano no es que haya sido ético y moral, no, claro. y peor siendo estudiantes. Seamos sinceros, Claro, Bartolo, claro seamos que sí, sinceros. claro que sí, comprendo eso. Pero es ahí donde la institución de educación media o superior o cualquier nivel, el docente, están obligados a formar a ese sujeto o a ese futuro profesional. Que si un estudiante aventajado solo se forma por las IAs o por cualquier medio de la tecnología, probablemente no esté dándole valores, principios, porque la IA tampoco los tiene. Entonces es ahí también donde volvemos al pensamiento crítico. Si la IA no me lo da, yo tengo que ponerlo, o yo tengo que tener el conocimiento que está ahí, que es parte mía de mi formación, tener la parte moral y ética, ¿verdad? Porque es parte de la obligación. Entonces, los jóvenes actuales, ¿qué deben de hacer? Primero, descubrir para qué son buenos. Segundo, cuáles son sus prioridades, metas. Y después de ahí, usted decide, ¿me voy a una universidad formal? ¿Me voy a una institución de un aprendizaje técnico, de una carrera corta técnico? ¿O me formo a través de la inteligencia artificial o a través de otras tecnologías, me formo para adquirir la habilidad, el conocimiento que necesito? Entonces, usted tiene 3 opciones. Eso sí, ¿qué nos obliga? Que en las 3 opciones va a adquirir un aprendizaje específico, va a desarrollar unas habilidades y unas capacidades científicas, y que al final le van a dar las herramientas necesarias para que usted ponga en práctica eso que ha aprendido. Con la diferencia que si lo hace a través de un técnico o de una universidad, va a tener una credencial, un respaldo jurídico que se llama título. Aún en algunas instituciones que utilizan las IAs o otras tecnologías, también le dan credenciales. Lo que no se sabe, que muchas de esas credenciales, muchas de ellas no están amparadas con el cuerpo legal de un país determinado. Por ejemplo, todavía el Ministerio de Educación en El Salvador no tiene regulado eso. Todavía no tenemos una ley que regule el uso de la inteligencia artificial, y de las tecnologías de la información. Y tampoco tenemos, y creo que esto es muy importante porque determina si el estudiante va a aprender o va a ser reemplazado. Y es el tema de la metodología de implementación en clase. Porque si algo no tenemos en este momento es la manera de cómo si veamos con esto de una computadora por un niño, una tablet por un niño, no tenemos una metodología clara de cómo integrar esto en clase y no tener todos los escenarios en los que los alumnos se quedan sin computadora y esto abre brechas tecnológicas, lo que sea. No tenemos todo este conjunto de elementos que habría que estudiar hoy de frente a la inteligencia artificial en el salón de clase y cómo utilizarla para un aprendizaje efectivo, pues estamos peor. No hay una metodología clara de cómo utilizarla, cómo aproximarnos a ella. Y ahora, tengo que decirlo, que esto ha sido un hecho histórico, y es que primero llega la tecnología, destroza todo el sistema educativo, lo modifica, lo disturbia, y después llega la metodología para poder implementarlo. Y no tenemos docentes capacitados. O sea que no solo es el problema de la metodología, sino que hay docentes que no están capacitados para el uso. Por supuesto, la consecuencia de un buen profesor bien capacitado es una muy buena metodología implementada. Exacto. Entonces, ¿para qué hemos ocupado las tablets? ¿Para qué hemos ocupado las laptops que le han dado a los jóvenes? Para dejarle tareas manuales en papel físico y que las desarrolle a través de la tablet o de la computadora. Para eso estamos ocupando las tecnologías. Estamos a lo más básico, como que estuviéramos en la era de piedra, ¿verdad? Que le daban un cincel y ya usted con el cincel podía hacer lo que quisiera con la piedra. Entonces no se trata de eso, se trata que esa tablet y esa computadora debe de estimular el pensamiento, la creatividad, las habilidades, las capacidades del niño, del adolescente o del joven, ¿verdad? Si está en la universidad. Eso es lo que pretende. Para eso el docente debe también dominar esas áreas para saber cómo lo voy a estimular a través de ese aparato, de esas tecnologías, cómo voy a desarrollar las habilidades y las capacidades entre el estudiante que aprende, yo que le enseño y la intermedio, el interfaz le llama usted, el interfaz de la inteligencia artificial o de las tecnologías que están haciendo ese proceso o mediando el proceso de aprendizaje-enseñanza. Pero ahí necesitamos que el estudiante
logre hacerlo con un profesor también aventajado que logre dirigirlo, conducirlo, porque ahora ya no es aquel profesor que sabe que solo va a pararse frente al aula y enseñar un conocimiento. No, el profesor lo que tiene que hacer es crear las formas, formas didácticas, metodológicas de enseñanza para que el estudiante junto con la tecnología puedan aplicarlo y desarrollarlo. Ok, muy bien, Bartolo. Continuamos entonces con el tema de la inteligencia artificial. Y antes de pasar al título y los efectos de esta transformación por los que está atravesando, me gustaría preguntarte si existe algún riesgo de que la inteligencia artificial haga que perdamos la capacidad de ser reflexivos, la capacidad de tener pensamiento crítico. Sí, existe y el riesgo es muy alto, ¿verdad? El riesgo es muy alto porque ya dijimos, las inteligencias artificiales, igual que las redes sociales virtuales, responden a un grupo de humanos con intereses políticos, económicos, globales. No estamos hablando de aquí de El Salvador, globales, que quieren una determinada sociedad, pero también un determinado humano. Y todo esto está movido por aquel interés que como lo escribe este escritor, ¿verdad? El dinero maldito. O sea, todo está basado en el dinero, rentabilidad, crecer económicamente. No está pensado en el humano, no está pensado en la sociedad, no está pensado en los aspectos blandos, en las emociones, sentimientos, no está pensado en eso. Está en el dinero. En el dinero. La producción. La producción, correcto. Entonces, ahí donde los humanos debemos de estar alertas, ¿ya? Porque el riesgo por eso es alto, porque nos van a manipular, nos están conduciendo, nos están llevando a que perdamos la sociabilidad, a que perdamos la humanidad, a que perdamos la solidaridad, a que perdamos la cooperación entre los humanos y nos volvamos más individualistas, más egoístas, más seres sin pensamiento, más seres automatizados, más seres sin pensamiento crítico, más seres obedientes. ¿Me entiendes? Entonces, cuando la educación, quienes están detrás de estas tecnologías, redes sociales virtuales, no están pensando en un ser humano mucho mejor, con mejores habilidades, mejores conocimientos, mejores, digamos, destrezas, no están pensando en eso. Ahora, eso sí, dice, bueno, el que sea aventajado, que lo adquiera, y ahí están. Pero eso no es el 100% de la población. Vamos a hablar de un 1%, de un 5% de la población que es aventajado, que dice, voy a utilizar esto para esto en mi beneficio propio. El 99 o el 95% siempre es conducido, siempre es adiestrado, como se adiestran los animales, ¿verdad? Siempre es condicionado, diría nuestro amigo, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo se Pavlov? Sí. O ¿cómo se cualquiera, llama? sí. Pavlov. Skinner. Skinner, ¿verdad? Por supuesto. Están condicionados. Entonces, es ahí donde la tecnología debilita el pensamiento crítico y es necesario decírselo a las personas porque muchos padres de familia le dan un teléfono a los niños para forma de entretenerlos, para que ahí pase viendo programas que tampoco son fructíferos. Pero no le enseñan, por ejemplo, programas donde él pueda estimular su pensamiento, donde él pueda estimular su creatividad. No le enseñan esos programas. Entonces ahí, desde ahí, si a un niño le estamos dando una tablet o le estamos dando un teléfono celular para que solo esté viendo programas repetitivos, monótonos y al final sexualizados, ¿qué conocimiento va a desarrollar esta criatura? ¿Verdad? ¿Por dónde van a andar sus habilidades? ¿Por dónde va a andar su creatividad? Automatizada. Entonces, es ahí donde hemos perdido que el pensamiento crítico no se desarrolla de un día para otro o que yo cambie de un nivel educativo hacia otro. No, el pensamiento crítico es en la construcción, el desarrollo desde que estoy en este mundo, paso por los niveles educativos más bajos, llego a los intermedios y llego a los niveles superiores. En todo ese proceso que se llama historia de vida del ser humano, va desarrollando ese pensamiento crítico, porque no es un chip. Pero hay una cuestión ahí, Bartolo, porque suena así como que todos desarrollamos pensamiento crítico y sin lugar a dudas, alguna ápice tal vez de pensamiento crítico desarrollamos a lo largo de nuestra vida en función de lo que hemos vivido, ¿no? Sin embargo, me he encontrado con circunstancias y casos en educación superior, conocidos y todo eso, en los que se niegan, rehúsan a dar una opinión
a formar una opinión sobre ciertos temas, porque dicen que no fueron instruidos para eso. Hay una frase que me gusta que me hace pensar sobre el tema de la libertad, porque la libertad como abstracto se implementa en el contexto y ahí es donde tiene valor. Entonces, para ser libre, decía la frase, uno tiene que poder decidir por sí mismo. Y para eso uno tiene que saber pensar para tomar decisiones. Correcto. Entonces, en este contexto, todo nuestro entorno, lo que vemos en televisión, lo que vimos en televisión entre los 90, los 2000, los 2010 para arriba, pues prácticamente lo que hacen es plantearnos ideas, plantearnos pensamientos, visiones de las cosas. Y así se ha construido la sociedad. El problema está en que cuando esto nos lleva a no poder generar una opinión. Por ejemplo, tenemos un sinfín de personas que de frente a los conflictos armados que estamos viendo en el Medio Oriente, no se generan una opinión, repiten una opinión. Repiten una opinión que tal vez está sesgada a una opinión someramente religiosa, por así decirlo. O que está siendo pagada. Que como también los es políticos probable. que pagan publicidad para que les llegue una información buena, suya. Exactamente. Por ejemplo. Entonces ahí hay un gran riesgo. Y ahí también habría que decir a las personas que piensan que ese es un gran riesgo que va a venir con la inteligencia artificial, que ese es un gran riesgo en el que estamos sumergidos desde hace mucho tiempo antes de que la inteligencia artificial estuviera presente. Exactamente, ¿verdad? Que esas son las, digamos, el uso abusivo, vamos a decirlo así. No solo es el uso, sino el uso abusivo, ¿verdad? Descontrolado, donde yo puedo pasar 5 o 6 horas utilizando esa red social o esa tecnología sin adquirir un conocimiento. Desde ahí es un riesgo. Como el uso abusivo era en los 90, que usted pasaba 3 o 4 horas frente a la televisión. También era un uso abusivo descontrolado, que tampoco aprendía nada. Simplemente que hoy se cambió del televisor a la tablet, al teléfono. Y hoy dentro del teléfono, la tablet, la computadora, la inteligencia artificial. Después de estos 3 elementos, estamos hablando de una inteligencia artificial. Ahora, la gente, si no se conoce a sí misma, no tiene autocontrol sobre sus actos conductuales y no tiene un pensamiento crítico, va a ser un apéndice de la inteligencia artificial. Y ahí donde decíamos de la sociedad robots, de las sociedades automatizadas, de las sociedades mecanizadas. Por eso es que este tipo de personas, de jóvenes, no piensan, no manifiestan, no ponen un desacuerdo, no critican, ¿verdad? Tienen miedo de opinar. No solo es miedo, también es que detrás del miedo no han desarrollado ese conocimiento. Entonces dicen, no, ¿qué opino? ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Mientras que a nosotros, en cualquier nivel de la formación académica o de estudio, usted tenía un pensamiento para el cual podía reaccionar. Aún si lo querían llevar sus amigos al lado en que usted no quería, usted dice, no, porque no me conviene esto. Ahora no, los jóvenes van, siguen. Bueno, los influencers han tomado más rol protagónico que un académico, que un científico. Totalmente. ¿Verdad? Totalmente. Los jóvenes siguen más a influencers que no les das contenido. Miremos el caso de China, por ejemplo. Así en un revés, ellos han decidido que si usted va a hablar de ciertas temáticas como influencer en estas páginas, pues tiene que tener conocimiento comprobable, tiene que tener un título, tener un diploma en esa rama. Si es el caso, usted no puede participar. Claro, es que así debería de ser. Volvemos otra vez. Nosotros no tenemos regulación legal. Entonces usted y yo y cualquier otro puede ser un influencer. ¿Ya? Y yo le hago la pregunta a mis estudiantes. ¿Quiénes conocen a Matilde Elena López? Nadie. Una mujer escritora, poeta, con grandes aportes académicos, literarios. Pero cuando les digo, levanten la mano los que conocen a Yajaira, y todo el mundo levanta la mano. Hasta se ponen a bailar ahí mismo. ¿Verdad? Entonces usted dice, ¿cómo es que se aprendieron a la Yajaira que no nos transmite ningún conocimiento más que el baile y cómo moverse a través de la edad, a pesar de la edad, mejor dicho, y moverse y tener ritmo? Pero no hay un conocimiento científico. Pero los jóvenes conocen a Yajaira y desconocen a la escritora, poetisa. Entonces, cuando usted tiene eso frente a usted, usted dice, algo no anda bien en la educación. Porque usted preferiría que la mayoría conociera a Matilde Elena López y unos 4 conocieran a la Yajaira, pero es al revés. Entonces, por ahí anda el conocimiento. Y ese es otro de los riesgos, ¿verdad? Porque el riesgo no solo es cómo aprendo, de quién aprendo y de dónde estoy adquiriendo la información. La fuente que me está dando esa información es fidedigna, es confiable, es verificable, es científica. Todas esas preguntas tengo que hacerme cuando estoy tomando en cuenta una opinión que encuentre en las redes sociales o en las tecnologías. Ok.
Bueno, Bartolo, ahora vamos a hablar un poco acerca sobre la transformación del título. Ya lo comentábamos, ¿no? En el episodio anterior y también en este, al principio, hablábamos de que la universidad va perdiendo peso de frente a todas estas tecnologías y estos conocimientos disponibles que tenemos. Pero, ¿qué va a pasar con el título? Ya, por ejemplo, Atelman, que es el CEO de ChatGPT, bueno, OpenAI, que es dueño de ChatGPT, para que lo podamos identificar mejor, establecía de que ya ellos no andan buscando personas con títulos extremos, con una gran cantidad de títulos o con un currículum increíble, sino que lo que están buscando es el perfil de una persona que sepa pensar, que sepa utilizar su pensamiento para poder orquestar de mejor manera su trabajo con inteligencia artificial. Y ¿Qué va a pasar con el título? Probablemente a eso nos encaminamos en el futuro, ¿verdad? Tal vez hay ciencias, hay áreas de la ciencia, mejor dicho, que probablemente no pierdan valor. Podríamos hablar la medicina, aunque ha perdido. Ahí tiene usted hoy una aplicación, Doctor SB. ¿Qué hace la aplicación? Perder el contacto con las personas. ¿Qué tan verídico va a ser el diagnóstico? Eso queda en otro riesgo, como los riesgos que veníamos hablando, ¿verdad? Entonces la medicina podrá perder valor, el título como tal podrá perder valor. ¿Cuánta gente se automedica en este mundo y en este país solo con poner los síntomas en las IAs y ya le tira qué puede tener y ya le tira qué fármacos puede comprar? Mira que hay que ver una cosa, Bartolo, y vuelvo a decirlo, yo no estoy diciendo aquí que los profesionales no son lo correcto. Aquí hay que ver una cuestión, ¿sí? Por ejemplo, yo veo y conozco a varios profesionales, conozco a varios doctores, y lo siento. La verdad es que no tienen como mucho interés realmente en su campo. En su campo. Tienen más interés en que esto sea económicamente rentable, ¿no? Es que volvemos a otro. Sí, de ahí, por ejemplo, tengo profesores que están o personas que se dedican a la educación que los veo y los comprendo en la misma circunstancia. No, mira, es que fíjate que, pues sí, allá donde yo estoy tengo que pasar a tantos, me dice. Yo no me complico, yo tiro un examen y el que lo pasa, y el que no paga, lo repite y ahí lo pasa. Yo no me voy a complicar. El objetivo es que vayan pasando, porque eso es lo que los mantiene en el proceso de formación. Claro. Entonces, aquí era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? Hay un riesgo con que esto se vuelva mercado, pero de pronto, por ejemplo, pienso yo que si uno tal vez ha desarrollado la capacidad de hacer investigación para acercarse más a tal vez un diagnóstico o poder presentarse a un doctor y decir, mire, fíjese que después de pensarlo y buscarlo y analizarlo, creo que tengo algunas circunstancias que me gustaría atender. Claro. Por eso es que la universidad en sí va a disminuir su nivel de impacto en la formación académica, o las instituciones de educación, vamos a decirlo así. Van a disminuir su nivel de impacto porque el mundo laboral va a exigir nivel de practicidad, no nivel de teorización, no nivel de conocimiento. No, usted tiene conocimiento. ¿Cómo lo haya adquirido? No nos interesa. Como tus amigos, ¿verdad? Ellos no corroboraron si tenían el título o no. Sabían hacerlo, lo hicieron y los contrataron por meses o años. Punto. Entonces, el mundo laboral del futuro lo que va a exigir es practicidad. Sabe hacerlo, hágalo. Ya no nos interesa si tiene o no título. Y el otro por medio también, que no sabemos si ese también es de los riesgos que lleva esto, es que si usted no tiene título, entonces le pagamos menos. ¿Me entiende? El mundo laboral va en el rumbo siempre del dinero, ¿verdad? El mercado, claro, ¿verdad? El mercado. Entonces puede ser que, porque ya claro, si yo tengo 2 títulos que me van amparando mi formación científica académica, eso me exige que no me voy a ir para una empresa que me explote o que me pague menos de lo que yo creo que debo de ganar, sí, de acuerdo a mis títulos que tengo. Incluso una empresa suele decir, mire, usted está sobrevalorado. Sobrevalorado, correcto. Sí, o sea, lo que le podríamos dar. O está desvalorado en cuanto a lo que usted tiene, sabe, para estarnos pidiendo un salario X, ¿verdad? Ajá. Entonces, por eso es la trampa. Por eso siempre dije, los que están detrás de las inteligencias, tecnologías y las redes sociales virtuales no es un gran grupo de personas, son unos 5 pelones, vamos a decir así como dice el dicho, ¿verdad? Unos 5 pelones con gran poder económico y con gran poder de influencia social a nivel del mundo, que ellos están regulando, ¿verdad?, el comportamiento humano de las sociedades en los diferentes continentes del mundo. Correcto. Pero que al final lo que buscan es ahorrarse costos e incrementar ganancias, el dinero, ¿verdad? Y entonces, y por eso es que también debemos de tener cuidado. Usted adquiera todo lo que pueda a través de las IAs, pero también que lo respalde una carrera.
si lo quiere la empresa atrapar por lo que usted sabe hacer, por habilidades, capacidades que ha desarrollado a través de aprendizajes cortos, como lo decíamos en los bootcamps, ¿verdad? Ujú. Usted lo puede adquirir, pero también tenga su título que lo respalde para que la empresa le pague mejor, ya sea por lo que sabe hacer, pero también tiene un título que lo respalda a eso que sabe hacer. Pero muy bien, eso tal vez ahora, en esta época que vamos a llamar época de frontera, Ajá. en este cambio, por ejemplo, nuestra generación o nuestras generaciones, Bartolo, lograron ver, por ejemplo, el cambio de lo analógico a lo digital, cuando pasamos de un mundo en el que salíamos a la calle a fregar, a vivir un mundo en el que jugábamos a través de medios digitales para disfrutar. Entonces, vimos estos cambios del internet, vimos estos cambios de la masificación de la computadora, lo vimos llegar. Y eso fue una época de frontera nuevamente, desde el 84, cuando se establece por fin el Internet como lo conocemos hoy, desde el 91, cuando se establece el World Wide Web para poder hacer, digamos que navegación como las conocemos ahora, los exploradores web y todo eso, hasta la fecha de hoy nos encontramos como en una etapa de frontera. Y ahora llega la inteligencia artificial y nos encontramos en una nueva etapa de frontera, Correcto. de frente a estos cambios. Y ahora lo que nosotros vamos a ver no es lo que estamos viendo ahora. O sea, ahora lo que estamos viendo es que existe un sistema basado en titulaciones, basado en diplomados, basado en ir a sacar cursos y nunca dejar de aprender para tener un currículum, para poder decir mi currículum es más largo que el tuyo y ver y este síndrome de currículum pequeño, ¿me entiendes? ¿Verdad? Correcto, correcto. Pero en las próximas generaciones, Probablemente ya no. exactamente, eso es a lo que yo voy, porque de pronto yo identifico que tal vez lo que se va a intentar desarrollar son competencias, por ejemplo, de saber Prácticas. investigar, de saber utilizar la inteligencia artificial, de saber cómo implementar proyectos, porque Cómo a eso elaborar vamos. proyectos, cómo construirlos, cómo ejecutarlos, cómo buscar su financiamiento, hacer cosas prácticas. Y Con el conocimiento. Con el conocimiento, claro. Correcto. Por eso es que decíamos, ahora estamos en ese, como usted le llama, frontera, que me parece un buen, digamos, nombre. ¿Qué nos espera en 10 años? ¿Qué nos espera en 20 años en el desarrollo de la tecnología ya incorporada como una quinta revolución con el desarrollo humano? ¿Qué nos espera? Entonces, ¿qué nos espera? Puede ir en la que yo adquiera el conocimiento a través de estas tecnologías, pero que pueda hacerlo práctico, es decir, que pueda llevarlo a la vida práctica, que lo pueda llevar a la vida cotidiana. ¿Qué implica eso? Que si yo aprendí un curso a través de las IA sobre ciberseguridad, yo pueda practicar eso y le ofrezca a una empresa cómo tener seguridad en todo lo que ella maneja, en todo lo que ella tiene, en sus productos, en sus marcas, etcétera. Entonces, yo ya lo aprendí, hoy voy a ponerlo en práctica y la empresa me va a pagar porque yo les dé seguridad cibernética o en el espacio, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido va el aprendizaje. Ya no va tal vez la empresa en el futuro a corroborar si usted tiene un título que lo acredite, sino que usted sepa hacerlo. ¿Verdad? Totalmente. Y entonces en eso que sepa hacerlo es el deber de poder aprenderlo bien. Y si lo aprende bien, y por eso siempre hemos dicho, el conocimiento es poder. Y entre más conozca, entre más conocimientos tiene usted, más poder tiene. Como el que le decía, ¿verdad? El dueño de estas empresas grandes de redes sociales virtuales. Tiene poder. Sí. Y el tipo no terminó su carrera universitaria, pero tiene poder. Pero no solo es poder, tiene dinero. Más de 88 mil millones de dólares en la bolsa. Entonces, y haciendo más. Y entonces, uno dice, ¿cómo es que Bill Gates, estudiando una ingeniería, construye el Microsoft con su amigo, pero ya no está en el área de las tecnologías, ya no está en el área de la ingeniería, ya no está en el área de las tecnologías? ¿Dónde está Bill Gates para los 2020? Bill Gates había pasado a las farmacéuticas, Es correcto. a los laboratorios. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué hace un ingeniero en un laboratorio? En los expedientes Epstein también. Vale, entonces, ¿qué hace ahí? Ajá. ¿Qué hace alguien que estudió ingeniería? ¿Qué hace en áreas de la salud? Creo que se está moviendo de acuerdo a cómo manejar la salud, porque saben que el futuro de la salud también está el dinero, ¿verdad? Carajo. Mira, Entonces, es que esto es una, ¿cómo te lo digo? Siempre la frase ha sido, ¿verdad? Mira hacia dónde apuntan las ballenas y seguilas. exactamente. Porque, por ejemplo, ahí es donde vos ves hacia dónde se está moviendo el dinero, donde se está desarrollando el mercado, precisamente, y eso es a lo que me imagino que te estás refiriendo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. Entonces el tipo se ha movido de acuerdo a las ballenas.
donde va a haber dinero, donde va a haber desarrollo. ¿Pero por qué? Porque tiene conocimiento, ¿verdad? Porque sabe manejar las tecnologías, entonces sabe para cuál es el futuro, hacia dónde nos llevan como humanidad. No como personas, como humanidad, a dónde nos llevan a nivel global. Entonces, cuando nosotros, seres mortales, sin dinero, y no tenemos ni un pensamiento crítico, ni un conocimiento sólido, entonces nuestro aprendizaje es muy débil, muy frágil, que nos manipulan a diestra y siniestra y nos llevan como corderos, ¿verdad? Como corderos que o nos venden o nos destazan, pero ninguna de las dos son buenas. Pero si fuésemos personas, seres pensantes, ¿verdad? Entonces usted dice, voy a poner un stop a esto, voy a poner una barrera. Por eso es que yo digo, nosotros estamos obligados a tener un conocimiento y un aprendizaje sólido, científico, académico, que me permita hacer el análisis crítico del que estamos haciendo sobre la realidad del aprendizaje, sobre la realidad de las instituciones de educación superior, pero sobre todo sobre la realidad del demo de las empresas mundiales, globales y de las sociedades en el mundo moderno, en este mundo que está enfrentando la quinta revolución. Es correcto. De las tecnologías. Bueno, de la información. Y mira, me gustaría preguntarte, porque como te digo, estamos dentro de la frontera, ahorita estamos aquí pasando aduana, pero ¿cómo crees que va a ser la nueva forma de validar el conocimiento? Mira, yo te voy a dar unas ideas, tal vez, no sé, de lo que yo he logrado ir viendo someramente. Por ejemplo, yo no sé si las personas que nos estarán escuchando sean conscientes de que al utilizar una inteligencia artificial, al interactuar, al plantear dilemas, problemas, la frecuencia con la que se utiliza, las utilidades que uno le pone, pues las inteligencias artificiales pueden determinar perfiles prácticamente. Por ejemplo, ¿cómo es una? Usted le puede preguntar a su inteligencia artificial, ¿cómo soy? ¿Cómo consideras que es mi personalidad? Si vos me haces un análisis psicométrico, ¿cómo crees que saldría? Le puedes preguntar incluso, le puedes decir, así como para hacerlo de broma en broma, rostéame. Rostear es así como hacerme leña con todo lo que sabes de mí y con qué me atacarías, ¿ya? Entonces empieza a hablar acertadamente en función de lo que uno ha hablado. Más acertado por más tiempo que uno la esté utilizando, ¿no? Entonces ahí mismo también llega la capacidad de poder hacer mediciones sobre el rendimiento, y a eso me temo que vamos a llegar en el trabajo cuando la inteligencia artificial esté integrada a nuestra estación de trabajo y pueda ver lo que estamos haciendo o lo que estamos dejando de hacer. Y ahí va a ver, te distraes mucho con el teléfono. Ella va a estar el informe a tu jefe. Imagínate. O sea, ¿cómo validamos el conocimiento? Y eso va a ser violento, Bartolo. Claro, claro. Eso va a ser violencia. Y no es que sea violento, ya lo es, porque la inteligencia artificial, puede ver usted un reportaje que le hicieron a este senador Sanders, y él está interactuando con la inteligencia. Y la inteligencia le está dando datos a Sanders, a este senador estadounidense, donde le pregunta sobre cosas de su vida, así como usted está hablando de la personalidad, de aspectos, y él dice, yo a partir de manejar diferentes, como vamos a hablar de decir que las tecnologías son redes de interacción, de información y de conocimiento. Entonces, Sanders le hace una pregunta de que quién es él, ¿verdad? Y la inteligencia le tira y lo describe prácticamente. Entonces él le pregunta que de dónde ha tomado los datos que le está poniendo, porque sabe que no son datos inventados, sino que son datos reales de él. Entonces la respuesta que le da es que yo he ocupado toda la red de las tecnologías para analizarte, buscarte, y toda la información que he encontrado se valida en esto. Entonces usted dice, ¿cómo vamos a validar el conocimiento? Lo vamos a validar a través de los resultados, ¿verdad? A través de lo práctico. Usted sabe, lo demuestra. Los resultados como lo mismo, ¿verdad? Yo voy a estar trabajando en la computadora, o van a haber cámaras en las instalaciones dominadas por inteligencia artificial, y ellos van a estar diciendo, ¿qué hace usted? ¿Cuánto tiempo pasa permanente? ¿Qué páginas está visitando? ¿Cuáles son los resultados? Y esos resultados van a llegar a su jefe inmediato, su jefe superior. Se entretiene mucho, cuántas veces abre su celular, cuántas veces lo contesta, cuántas veces manda mensajes. Todo eso va a estar codificado. Por eso decía antes nos están automatizando, nos están mecanizando, y al final nos van a medir como que somos robots y no humanos. Precisamente, y fíjate que eso es una de las cosas que me temo,
Y no sé, tú me podrás decir sobre estas nuevas formas de validar entonces el conocimiento y la capacidad de las personas. ¿Crees que se vaya a hacer en algún momento en función de la forma en la que interactuamos con la inteligencia artificial? ¿Va a haber una serie de, qué se puede decir, periodos de prueba o atención a una inteligencia artificial y cómo nos relacionamos con ella? También va a venir la segunda visión, ¿verdad? El hackeo de la inteligencia artificial en función de las interacciones, por así llamarlo, como por ejemplo siempre preguntar cosas tendenciosas en un sentido como para que la inteligencia artificial desarrolle un perfil psicológico de una persona, porque una persona puede hacer eso y puede llegar a hacerlo de manera consciente. Claro, ¿verdad? Es otro nivel de autoconocimiento y autopercepción propia para poder hacer algo como eso, pero sin embargo es una factibilidad. Pero la pregunta aquí es, ¿cuáles crees que vayan a ser las nuevas formas de validar el conocimiento? Entonces, digamos que estamos en esa frontera que usted llama, ¿verdad? Frontera. Aquí ya nos están validando el conocimiento. ¿Cuánto sabemos dominar las guías? ¿Para qué las estamos ocupando? ¿Dónde se mueven más las personas? ¿Qué es lo que preguntan? ¿Se preguntan sobre aspectos académicos, sobre aspectos científicos? ¿O preguntan sobre cotidianidades o sobre cosas sin sentido? Ya, ahorita, ¿usted cree que nos están validando el conocimiento? Claro que nos están validando. Están validando cuántos entramos, a qué tipo de inteligencia artificial entramos, cuál usa más la gente, por qué usa más ese tipo de inteligencia artificial, qué redes frecuenta más. Usted va a ver, hay jóvenes que tienen 7, 5 redes sociales virtuales, pero una es de su preferencia, 2 máximo. Todo eso ya es codificación de validar lo que yo, en lo que navego, en lo que entro, en lo que uso. ¿Qué publicamos? Publicamos más fotos, publicamos más contenido, publicamos más cosas científicas. Todo eso es validación. En este periodo que usted le ha llamado frontera, ¿verdad? Pero cuando esto se instale de lleno al 100% y que la quinta revolución esté ya dominando todo, iglesia, Estado, empresa, educación como tal, cultura, Alimentación, sociedad, alimentación, todo. salud, bueno, todos los rubros en los que nos movemos los seres humanos, entonces la validación va a ser sobre lo que usted sabe hacer y sobre los resultados que usted demuestra diariamente. Entonces los resultados son los que van a hablar de usted. Y los reportes que estas inteligencias van a estar haciendo es sobre la interacción que usted esté haciendo con la computadora, con la tablet, con el teléfono y esté dando resultados para lo que usted ha sido contratado. Entonces lo va a estar midiendo peor que un jefe inmediato que usted tenga a 3 pasos de su oficina. Lo va a medir exactamente. Y por eso decía, nos están mecanizando que al final van a querer que nos comportemos como robots y no como seres humanos, donde hemos perdido interacción, donde hemos perdido sentimientos, donde hemos perdido emociones, donde hemos perdido sociabilidad. Y usted va a llegar a su oficina, la va a encender y desde ese momento que la ha encendido, Va a estar siendo medido. va a estar siendo medido, controlado. Qué distópico todo esto. ¿Verdad? Parece ilógico, pero en la realidad es. Pero es que hay, ¿cómo le digo? Mire, pienso yo, no sé. Yo creo que pienso también que estamos en otras etapas de la historia de la humanidad, porque por ejemplo, creo que si bien esa visión que estamos planteando distópica en la que vamos a ser medidos hasta racionalizados en un formato digital, diría yo, creo que también llega el punto en el que la propia sociedad va a tener que responder esas interrogantes y va a permitir de ser así de, ¿cómo lo podríamos decir? De etiquetado, de expugnado, porque eso es al final, ¿sí? Es, por ejemplo, tuvimos casos en que con la ley de teletrabajo, cuando llegó el tema del teletrabajo y no estaba regulado, pues prácticamente habían empresas que querían que tuvieran la cámara encendida todo el tiempo, hacia el estilo de 1984 de Orwell, en que prácticamente íbamos a estar ahí con el gran hermano viéndonos mientras estábamos en la casa, ¿no? Y que si de pronto alguien se levantaba iba a ser castigado por levantarse de pronto que tenía calentando el café o estaba preparando la comida, ¿no? Porque esas cosas se dieron. Vino la ley del trabajo, del teletrabajo, y establecía de que ya quedaba y que debería haber de ser medible en la plataforma en la que ellos estaban interactuando, ahí las interacciones, no a través de una cámara, porque eso es invasivo. No solamente está viendo a una persona todo el tiempo, capturando datos biométricos o viendo a esa persona, sino que su entorno, la forma en la que él vive, las cosas que tiene a su alrededor, las interacciones que tiene, arrancándole todo el sentido al hecho de que es una persona viva. Porque hay una cuestión, Bartolo, que hemos discutido varias veces en Proyecto Chachalaca, y es decir que un trabajo
no es más que el alquiler de tiempo de una persona hacia un proyecto de emprendimiento de otra, una empresa. Pero hay un riesgo con eso, que algunas personas, los dueños de algunas empresas, piensan que ese tiempo, en ese tiempo esa persona les pertenece. Ahí hay peligro, en que esa visión de algunas personas que son dueños de la empresa, que ven al empleado como pertenencia en ese periodo de tiempo en el que nosotros llamamos trabajo, les deba de responder con cuerpo y alma. Y ahí es donde pienso que hay grandes riesgos de la interacción que creo que la sociedad va a tener que resolver llegado su momento. Hay autores críticos que sostienen que estamos esclavizados de nuevo. Y esclavizados de nuevo significa que no hay humano que no tenga un celular. No hay humano que no tenga una tablet. Por ejemplo, el BlackBerry. ¿Se acuerda de la BlackBerry como tal? El concepto era aquella bola de metal que le amarraban en el tobillo a los ¿cómo se llama? Prisioneros o esclavos incluso. Así es. Para que no se pudieran desplazar libremente. Esa era la BlackBerry. De pronto vino el BlackBerry como teléfono para poder tenerlo. Y hoy el teléfono como tal. Sí. Hay gente que se ha regresado a su casa porque olvidó el teléfono. Y no le importó el tráfico o no le importó llegar tarde. Hay gente que no sale sin su teléfono. Hay gente que no sale si no tiene conexión a red. Ya, eso es esclavitud. Eso es perder libertad, que usted decía antes. Eso es perder dignidad. Nos regulan, nos controlan a través de la red. Nos controlan a través de las antenas. ¿A dónde anda usted? Las empresas de telefonía saben dónde estoy yo ahora. ¿Ya? Pero no solo soy yo, usted y los 6 millones de habitantes de este país y del mundo entero. Entonces, hay un control. Y el control, entonces, al final, ¿seremos libres? Al final, ¿cuánta gente, si usted fuera a los aeropuertos, en los buses, anda baterías para andar el teléfono cargándolo siempre? ¿O está sentado donde están los conectores de electricidad porque ahí está conectado su teléfono y ahí está revisando? ¿Cuántos de nosotros dormimos con el teléfono cerca al conector donde está más cerca y la cama la hemos acomodado ahí porque ahí conectamos el teléfono a cargarlo y ahí estamos revisando las redes sociales no virtuales? Tiene idea, Bartol. Entonces, todo eso real. Es esclavitud, no le puede llamar libertad. Dependencia. Todo eso se llama dependencia, no le puede llamar libertad. Entonces, claro, no nos hemos dado cuenta. Claro, no nos ponemos a pensar en eso, que ya no es el esclavo aquel encadenado, ya no es el esclavo con el BlackBerry, no, ya no es ese. ¿Cuánta gente? Póngase usted en una esquina, en un semáforo, la gente se pasa automatizadamente viendo el celular sin ver si el semáforo está en verde o está en rojo, no lo ve. Solo porque el mundo camina, ellos van a través de ese grupo de personas caminando, pero la mayoría va viendo el teléfono. Eso, totalmente. ¿Cómo le puede llamar a eso? No se puede llamar libertad. Entonces, claro, el tipo de esclavitud es distinta. ¿Quién no tiene una red social virtual ahora? Eso se llama esclavitud. Y creemos que es analfabeta o que no puede o que es incapaz aquel que no lo tiene. Así lo vemos. Entonces, esa es esclavitud, pero disfrazada de otra manera. Las tecnologías también están disfrazadas para esclavizarnos, para que usted rinda el máximo esfuerzo en el tiempo que ha sido contratado. Y si no rinde el máximo esfuerzo en ese tiempo, usted será despedido. Y no porque hoy lo va a tomar su jefe, o no, porque hoy lo va a delimitar la inteligencia artificial a través instalada en su computadora o en el área en la cual usted se desempeña. Y ahí, Bartol, es donde llega realmente nuestro reto como sociedad, ¿no? La capacidad de poder decir que eso es algo que no queremos vivir. Porque si hemos visto o hemos sabido de algo a lo largo de la historia de la humanidad, porque cuando nosotros analizamos la historia la vemos como un elemento plano. Muchas veces en clase no comprendemos y no vinculamos los elementos que realmente uno produce al otro. Porque, por ejemplo, hablamos de la revolución industrial, de las máquinas de vapor de los 1785 aproximadamente. Claro. Sí, que viene la revolución industrial. Pero poco se habla de que a raíz de la violencia laboral que existía a través de esta revolución industrial que se dio, se establecieron los derechos laborales y que no fue, Bartolo, una cosa amable que se sentaron, mire, queremos tener derechos y el patrono dijo, sí, yo también estaba pensando en que ustedes deberían de tener derechos laborales. O de pronto pensar de que las vacaciones, hoy que las vemos como algo, como nuestro derecho y como más que un derecho, una necesidad humana. Correcto. Fue una lucha en algún momento, el aguinaldo, tener esta capacidad de poder comprendernos que no somos esclavos y no pertenecemos al... ¿Cuál es la diferencia entre esa población que describe a la actual? Yo sinceramente, la diferencia que yo encuentro es que
es que tampoco puedo decir yo, Bartolo, de que aquella sociedad era más combativa, pero porque Era no, más reflexiva, pero es que tampoco podemos decir eso, Bartolo. era más trabajadora, Sin lugar a dudas estaba más vinculada al trabajo. pensaba por sus derechos. Es que, momento, Bartolo, es que esa es la cosa. O sea, nosotros pensamos, y quiero aquí tener un contrapunto, ¿sí? Ajá. Porque nosotros pensamos en aquella época y decimos, oh, no, es que las personas de aquella época eran más conscientes, cuando la escolaridad era muchísimo menor, cuando de pronto las capacidades de maniobra social que tenía una persona era muchísimo menor. Veníamos de la farsa divina, del hecho de que vos naciste, es hijo De esclavo. de esclavo, tenés que hijo ser de un esclavo. terrateniente o hijo de... Ajá, del no, feudo, y que los señor reyes feudal. eran reyes porque Dios los había puesto ahí, sí, entonces, y esa era una forma de perpetuar el status quo. Entonces veníamos de esa época y claro, yo puedo creer que las personas no es que sean, como lo diría, más cultas, más preparadas, lo que sea, no, pero la diferencia que yo puedo comprender es que tal vez la gente estaba menos dispuesta a soportar cosas. Y hoy, y aquí hay que tener cuidado con este tema de la resiliencia, porque si no es que hay que ser resilientes, porque decir eso también es decir, no, es que hay que aguantarle más a las cosas para no luchar por ellas. Y ahí hay riesgos. Entonces, todos estos elementos de los que hemos tocado, derechos humanos, revolucionarias, conciencia, la gente era más solidaria, la gente cooperaba más, soportaba menos el sufrimiento, el dolor, y todos estos elementos que hemos hablado, ¿verdad? Probablemente hizo que la gente reaccionaba. Pero el mundo actual no es así. La juventud de ahora no tiene todos estos elementos que hemos mencionado, no los tiene. Bueno, mire, porque han sido condicionados a no tenerlos. Hay una condición que tal vez usted lo podrá decir, creo que lo vio Foucault en esto de la revolución de 1979 en Irán, me parece 1079, creo 1080, no estoy seguro. Pero de que esta respuesta orgánica que pueden llegar a tener como sociedad de frente a ciertos momentos históricos en el proceso de la formación de un país o el momento histórico que tiene que vivir transforma a las personas. Claro. Porque, por ejemplo, estamos viendo a esta generación de jóvenes que tal vez podremos pensar nosotros que las juventudes están... No tenemos futuro, pues podemos pensar que el futuro no está en nuestras juventudes, pero cuando de pronto vemos lo que está sucediendo en otros países, incluso cuando uno se pone a hablar con ciertos jóvenes y tienen ciertas visiones sobre el medio ambiente, sobre la política, sobre la realidad que viven, ¿sí? Que tal vez nosotros no las contemplábamos a nuestra edad. Sí, entonces lo que puede ser, Michael Foucault dice, puede haber un quiebre, ¿verdad? En una sociedad, en una persona, para que ese quiebre hay una respuesta resiliente, le llama usted, una respuesta que me sobreponga a ese quiebre, viéndolo como una oportunidad, viéndolo como un desarrollo, etc. Lastimosamente, estamos siendo limitados. Ya hablábamos del pensamiento crítico, ya hablábamos de que nos están condicionando. Entonces, ¿qué pasaría si nos quitaran el internet un día? ¿Por qué se preocupa más una familia en un hogar? Si le quitan el agua, no se preocupa. Si le quitan la energía eléctrica, por otro lado, ajá. Si le quitan la energía eléctrica, se preocupa casi el 70%, porque no tiene conectado el router. Pero tiene el teléfono que puede conectar. Pero tiene el teléfono, volver, datos, va. Pero si le quitan la red de conexión a la internet, la gente se altera, la gente pierde, se descontrola, se pone neurótica, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? El internet no puede fallar. Es más, usted va a ver, vaya a las telefonías y hay filas reclamando a la mayoría de gente por el internet, no por el cable, no por el internet, que es muy débil, muy bajo, ¿ya? Entonces, es cierto. Eso nos condiciona. Entonces, nos van a dar internet insaciablemente. Y por eso usted va viendo que el desarrollo de la tecnología va de acuerdo al desarrollo del internet. ¿Cuánto estamos hablando ahora? Que ya está el 5.0 de internet, ¿verdad? Que tiene que ser avanzado, tiene que ser más rápido que el 4, que el 3. ¿Por qué? Porque entre más rápido es, usted va a tener respuestas más inmediatas, más precisas y más oportunas para que no se descontrole. Ok. ¿Ya? Entonces, los jóvenes, si les quitaran eso, el internet, veamos las reacciones, veámoslas. Y esto puede ser un experimento, el que nos está escuchando, háganlo un día y vea en sus parientes ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Tal vez no un día, una mañana, una tarde, una noche, y compruebe las reacciones. Uno mismo, Bartolo, uno mismo que tenga la capacidad de decir, bueno, voy a apagar las redes de mi teléfono, voy a desconectar, tal vez voy a recibir llamadas telefónicas por emergencia, por lo que sea. Uno mismo
y veamos cómo reacciona a eso. Cómo no va a sentir esa ansiedad porque llegue la hora en la que pueda volver a abrir el teléfono y ver todos los mensajes de los que se perdió. Sentir esa sensación de que se está perdiendo algo. O sea, ese tipo de cosas hay que conocerlas en nosotros. Eso, si no lo conocemos, entonces todo eso nos ha automatizado, nos ha condicionado, nos ha robotizado y entonces no vamos a reaccionar. Así nos ponga un trabajo de 12 horas. Bueno, hay gente que lo hace y no reacciona. No reacciona. Dice la gente, ay, gracias a Dios porque tengo trabajo, tengo un salario, pero no reacciona. Entonces, esa es la forma en que nos has condicionado. Por eso es que la diferencia de esta frontera de las tecnologías que vivimos actualmente no se puede comparar con la de los 1800 de las revoluciones anteriores, porque en aquel tiempo todavía no éramos robotizados, en aquel tiempo todavía no éramos automatizados, sí éramos explotados, pero en este tiempo también seguimos siendo explotados. Pero allá defendíamos, allá nos uníamos, allá cooperábamos, allá teníamos una meta en conjunto. Hoy no, hoy nos han dividido, nos han individualizado, no hay unión, ¿verdad? Y no hay solidaridad en las personas. Usted puede ver, súbase un bus. Yo le hablo de cosas prácticas porque lo práctico nos da los mayores conocimientos. Súbase un bus, se sube alguien a pedir, la mayoría de la gente o se hace la dormida o mira a un costado por la ventana, como afán de que no me interese el que viene pidiendo. O miren un bus, la gente puede pararse, ver lo que pasa en un accidente, pero no se baja y va a decir, voy a ver en qué puedo cooperar y ayudar en ese accidente. No, lo mira, se echa el rollo, toma video y lo publica, punto, ¿ya? Pero no ayuda. Entonces hay otro reel que es muy interesante que dice, la gente tiene un teléfono inteligente, pero ella no lo tiene, la inteligencia. O sea, es más inteligente el aparato que cargamos que el conocimiento que tenemos. Entonces, cuando es como darle a un niño un juguete nuevo, desprecia el viejo por el nuevo, porque lo va a explorar de nuevo. Pero a la gente le hemos dado un teléfono inteligente, pero las personas no ocupan esa inteligencia, porque ellos no están capacitados para ello. Okay. Entonces, en esa frontera y en estas tecnologías, así nos manipulan, así nos controlan, así nos regulan, siempre y cuando los conocimientos estén a favor de la gran empresa, del mundo globalizado y no en favor de los ciudadanos, de las personas. No perdamos que somos humanos, no perdamos la calidez, la interacción con las otras personas, porque cuando lo perdemos nos ganan las tecnologías, nos ganan las redes sociales virtuales y no nos gana la humanidad, no nos gana lo humano, sino que nos gana lo mecanizado. Ok. Bueno, Bartolo, y ya vamos a ir terminando este episodio. Quizás un par de preguntas nada más. Sí, de manera corta, Bartolo. Y dígame usted así al estilo de Nostradamus, si quiere. ¿Cómo se imagina que la educación va a ser dentro de unos 10 o 20 años? La educación siempre nos ha planteado retos, por eso decía yo que era algo complejo. Nos plantea la necesidad de autoformarnos, de ser autodidactas, de ser autorreguladores, de ser autocríticos. ¿Por qué? Porque de mí va a depender si aprendo o no. Si aprendo a través de lo formal, una institución de educación superior, o aprendo a través de las inteligencias artificiales o a través de las tecnologías de la información. Pero ese aprendizaje será autorregulado porque usted lo aprende con un proceso, con un método, con una forma. Y eso implica autorregulación. No implica que yo esté recibiendo clases virtuales, por ejemplo, que mucha gente lo hace, pero los jóvenes están con la cámara apagada, no están aprendiendo nada, están acostados, están dormidos, están viendo el teléfono o están haciendo otro tipo de cosas, pero no están aprendiendo. Vamos, para no ser fatalista, no vamos a decir que son todos, pero la mayoría no está aprendiendo. Entonces, por eso digo, debe ser autónomo, debe ser autorregulado, porque de mí va a depender la autonomía para adquirir ese conocimiento, de mí va a depender autorregularme en el tiempo, el periodo para adquirir ese conocimiento, y de mí va a depender que yo desarrolle las competencias y las habilidades sin que nadie me las exija. Porque la educación formal dentro de una institución formal, llámese esta universidad o llámese un técnico, se lo exige la universidad, se lo exige. Si usted no pasa con una nota, si usted no desarrolla esto, no pasa. Mientras que aquí, usando las tecnologías, es abierto. Está la responsabilidad en el mismo sujeto. Y ese sujeto, si no está autorregulado, no está
con una autonomía propia, no está con un aprendizaje autónomo, se va a perder en el camino, porque en vez de aprender, va a desaprender. Ok. Bueno, Bartolo, 3 episodios hemos tenido sobre el tema de la educación superior, sus nuevos dilemas y ahora la ruta que están disponibles. Para terminar este episodio, ¿qué te gustaría decir? Es necesario 2 cosas. Uno, el ser humano es un ser, como decía Thomas Hobbes, ¿verdad? Somos una tabula rasa. Alguien quien escribe diariamente. Alguien sobre lo que podemos escribir sobre nosotros mismos. O sea que al final aprendemos diariamente. El aprendizaje es infinito y no podemos dejar de aprender porque somos una tabula rasa que aprendemos constantemente. Para eso debemos de usar las tecnologías de la información para aprender, para adquirir conocimiento, y si es conocimiento científico, que me sirva para desarrollarme, para estimularme, para motivarme, para crear habilidades, crear capacidades, para desarrollar un pensamiento crítico. Cuando yo lo haga en ese sentido, las tecnologías y las IAs estarán al servicio mío. Pero si no lo hago en ese sentido, yo soy un conejillo de India que está siendo adiestrado, que está siendo condicionado, que está siendo coactado, ¿verdad? Para hacer lo que ellos quieren que yo haga. Entonces al final voy a ser un robot, voy a ser alguien mecanizado, alguien que estará condicionado en su comportamiento y no alguien que esté en una plena libertad, en un pleno aprendizaje. El aprendizaje va a ser del futuro autónomo, autorregulado y autodeterminado por el propio individuo. Ok. ¿Sabe qué es curioso? Porque aquí planteamos nuevamente una utopía y una distopía, que no creo que es que las dos sean, ¿cómo le digo? O es una o es la otra, sino que esto va a ser una pugna entre las dos. Porque al final Paulo Freire planteaba que la educación debería de liberar, ser una educación para liberar. Dussel plantea también lo mismo desde los aspectos. Sí, correcto. Pero la circunstancia es, mira, que estudiamos para ser libres, porque la educación nos da libertad. El conocimiento es libertad y poder. Pero de pronto lo que se hace con el conocimiento, porque el proceso de formación es para darte la libertad y el proceso laboral es para quitarte la libertad. Es irónico al final, claro. Un contraste extraño, pero claro, así funciona la dinámica social en la que estamos envueltos. Exactamente, entonces uno dice, uno no puede perder libertad para ganar. Entonces uno dice, pero lo económico es importante para poder vivir en libertad. Sí, cierto. Pero ¿cuánta gente se mata 30, 40 años en un mismo trabajo o haciendo lo mismo, no es libre y al final gana para criar hijos, para comprarse casa, condiciones, vivir un mundo que le exigen las redes sociales virtuales de apariencias, pero al final pierde salud, al final pierde vida, al final pierde tiempo, al final pierde funcionalidad? Entonces, cuando viene a querer gozar los 40 años o 30 años que trabajó, ya es viejo, ya es enfermo y ya no puede hacer uso de lo que ahorró o ganó por ese tiempo dedicado al trabajo. Okay. Uno debe de vivir intensamente cada día, como que si fuese el último de mi vida. Si tú lo vives intensamente, entonces tú serás una persona libre. Si tú gozas el trabajo en el que tú estás y lo disfrutas, tú eres libre. Si tú con lo que haces, con lo que eres, con lo que te desenvuelves, con lo que tienes, eres feliz, tú siéntete una persona dichosa porque eres feliz. Pero no aspiremos cosas más allá de nuestras posibilidades, porque esas cosas a las que aspiramos más allá de nuestras posibilidades nos enferman por no tenerlas en el momento en que las deberíamos de tener y dejamos de gozar lo que tenemos. Entonces perdemos el tiempo buscando cosas que no tenemos y no disfrutamos lo que sí tenemos. Es terrible porque lo que se plantea con eso es que somos presos de la expectativa. Y dejamos de vivir el momento presente. El momento, el aquí y el ahora es más importante que el mañana. El aquí y el ahora, el presente. Ya no sufra por el pasado y ya no se preocupe por el futuro. El pasado ya fue y el futuro no sabe si va a llegar. Disfrute el presente, el aquí y el ahora. Aprenda lo que pueda del aquí y el ahora. Y cuando lo haya hecho, entonces usted es una persona libre, es una persona feliz. Cuando no sea así, entonces usted va
a ser Es que una persona enferma, amargada. yo creo que hay que infeliz. cambiar como el enfoque, y quizás con esto termino. Quizás hay que cambiar como el enfoque, Bartolo, porque yo soy una persona de los que dice, hay que esperar el futuro, hay que esperar a que pase y prepararse en alguna medida, pero no preocuparse, porque preocuparse es imposible. O sea, uno no puede ocuparse de las cosas previamente. O sea, puede prepararse, por supuesto, pero vivir sufriendo, vivir por un anhelo que tal vez va a ser decepcionante o inalcanzable, y dejar de vivir las cosas que uno tiene en este momento, las cosas presentes. Hoy, por ejemplo, en la mañana estaba acariciando a mi perro mientras estábamos descansando. Estaba yo aventado en el sofá y él aventado a la par mía. Y entonces estaba sobándole el cuello a mi perrito y recordé de pronto a mi perrita anterior, a la Colé, que ella no está, ella falleció. Y estuve pensando el momento en el que me tocó decidir dormir a mi perrita, porque sus tumores ya no la dejaban ser plena, ya no la dejaban ser feliz. Y cómo le extrañaba, y cómo le extrañé, y cómo me dolió su partida, y cómo me va a doler la partida de este perro. Pero ahí hay dos opciones. La primera, o sufro porque mi perro ya no va a estar en algún momento, y me aferro a ese sufrimiento y me muero con ese sufrimiento. O acepto que lo tengo ahí a la par mía en este momento, y todavía lo puedo acariciar, y puedo darle una calidad de vida que yo disfrute a la par de él. Eso es más importante. Eso último es lo más importante. Exactamente. No lo primero, lo último Así es lo es. más importante. Son dos opciones. Sí. Uno elige qué es lo que... Uno decide. Entonces, en este mundo, la felicidad no está en las cosas, está en uno mismo. La felicidad no está en el dinero, en las cosas materiales, está en el interior del individuo. Y eso es que las tecnologías nos quieren hacer perder, ¿verdad? Que no hay felicidad interna, que la felicidad es externa. Entonces, Y que la felicidad no pasa si no le tomas una foto. exactamente. Y la compartís y te le den like. Y entre más like tiene, más validad da tu felicidad. Eso se llama ego, ¿verdad? Ajá. Eso se llama ego, eso se llama prepotencia, arrogancia. Que si es ego a prepotencia, arrogancia, son elementos que no te dejan ser feliz, sino que te hacen sufrir. Te vuelven esclavo. Bueno, Bartolo, con eso terminamos el tercer episodio de esta trilogía. Un gusto y cuenten conmigo para lo que pueda compartir el conocimiento, porque de eso se trata. El conocimiento dice que solo crece cuando se comparte, ¿verdad? Igual que el amor, solo crece cuando se comparte. De ahí no hay otras cosas que puedan crecer si no se comparten. Listo. Nos escuchamos pronto.